Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Bien, entonces, vamos a dar una vueltita por tribuna y después me gustaría ir a nuestro invitado. A ver, ¿quién quiere hablar de aquí? Vale. Creo que es un error decir que si se critica esto es porque no se quiere tener empresas públicas. Hay un tema de fondo que es cómo se administran los recursos. Eso pasa en todas las empresas públicas. ¿A qué voy con esto? Estamos hablando de que hay cosas apremiantes como algo tan básico como uniformes. No estamos hablando de cosas más superficiales. Estamos hablando de uniformes, algo que debería ser básico y derecho del trabajador. No hay plata para eso, pero sí hay plata para los masajes. Realmente en una estructura donde hay muchos recortes parece que ahí está lo ridículo del asunto. José Luis. Creo que estamos hablando de una empresa pública que obviamente también tiene un espacio donde compite con los privados. Entonces me parece que es bastante serio el tema de que si te preguntan cuánto repartís o cuál es tu nicho de negocio, me parece que amerita por lo menos que se piense qué datos darle a la competencia, ¿no? Porque una cosa es, como decía él, ir a repartir apositos y otra cosa que se interesen por la charqueada. El otro tema tiene que ver, es decir, las empresas han dividido el trabajo, han distribuido el trabajo entre las oficinas, los muebles están diseñados para determinada forma de cómo los tiempos se manejan dentro de la propia oficina, entonces no me parece nada mal que también, desde el punto de vista de la salud laboral, se atienda de alguna manera a esas, por ejemplo, el tema de la tendinitis, el tema de la columna, el tema del estrés laboral. Me parece que está bueno que se atienda a eso, porque no nos olvidemos que hay un dato muy importante y es que más de 1/3 de la vida de una persona se la pasa trabajando. Y cuando se la tiene que pasar trabajando adentro de esta oficina, yo no sé cuáles serían las prioridades en realidad. Yo en mi casa obviamente que también tomo prioridades, pero si tengo que elegir entre que mi hijo haga educación física y que coma, creo que voy a hacer el esfuerzo para que haga las dos cosas. Entre el funcionario que está mucho rato sentado y es cierto, expuesto a todas las cuestiones cervicales, por mencionar alguna de lo que es el sedentarismo y el trabajo de oficina, pero también que hay con el que sale afuera y no tiene filtro solar regalado durante el verano, que no tiene abrigo para el invierno, ni siquiera botas tal vez que formará parte del uniforme. O sea, vuelvo a lo mismo. Cuando los recursos son finitos y encima del pueblo, no hay que priorizar. ¿No es una obligación priorizar? Sí, una cuestión bastante importante tiene que ver con la discusión de empresas privadas o empresas públicas en general, no solamente en el correo. A un trabajador en la empresa privada que se jode la columna, que no es que ya sí se paga él el masaje, la empresa lo echa, con todo el derecho que ayer estábamos discutiendo que tiene la empresa para echar a un trabajador que se lastimó trabajando, contrata a otro y cuando ese se lastima lo echa y contrata a otro y cuando ese se lastima lo echa y contrata a otro. Entonces, el problema no es cómo se atiende la salud laboral de los trabajadores en la empresa pública o en la privada. Otra diferencia que se mencionaba incluso en las redes sociales... ¿A qué va? No entiendo. Con más que hay razón, que proteger a los trabajadores en todas las cuestiones y que no puede ser visto. Por supuesto, pero en esa protección se están pidiendo a gritos hace mucho tiempo determinadas herramientas que entienden son más importantes que el masaje o la gimnasia. Sí, claro. Y a eso iba. Los trabajadores en general, sean de empresas públicas y privadas, tienen que tener todos los elementos, los uniformes, los zapatos de seguridad, porque la mayoría de los zapatos que le faltan a los trabajadores son los zapatos de seguridad en la logística que hay, que hoy en día está montando el correo. Lo otro que ha salido en las redes sociales sobre si el correo no llega a todos lados, eso mismo vos bien decías, que hay toda una discusión, y tal vez lo aclarará mismo desde la dirección del sindicato, pero muchas veces... En el siguiente bloque vamos a estar discutiendo que aumentaron los hurtos y las rapiñas. Solamente en este semestre en Casaballe hubieron 600 rapiñas. Y lo que se plantea es de que los trabajadores del correo en su moto particular no entran a determinados lugares, que no es en cualquier momento. Muchas veces hay operativos, hay tiroteos. No entiendo, ¿te parece bien o mal la medida de la gimnasia laboral y los masajes? Me parece bien y debería existir para todos los trabajadores. Bien. Bien, alguien, para, Ligia. Sí, perdón. No, porque... Es sobre esto. Sobre lo anterior que dijo la compañera. Lo que pasa es que probablemente, siempre empiezo por ese principio, si yo digo algo y no fue entendido es porque presumo que lo dije mal, ¿de acuerdo? Yo no estoy diciendo que la crítica a esta medida sea una crítica anti-empresa pública. Es más, creo que fui claro en decir que faltó diálogo con el sindicato para decirle al directorio, che, sindicato, ¿a vos qué te parece? ¿Cuáles son las medidas más urgentes, primeras, más básicas? Y ahí me enmarqué en que luce como más urgente el pedido del uniforme. Eso es lo que dije y pretendí ser claro, pero obviamente no lo fui.
Dije que este asunto se transforma en un escenario desde el cual se lanzan algunas críticas que con todo derecho deben existir, repito, con todo derecho, pero que en el fondo lo que tienen una mirada ideológica anti-empresa pública. Una de ellas es insistir con que el correo tiene déficit. Claro que tiene déficit. El Correo de Uruguay, como cualquier correo público del mundo, chiquilines, porque justamente los correos públicos no persiguen el superávit, no son una empresa en el sentido literal. Fue eso nada más lo que dije. 20 millones, déficit. Ligia. Como en todas partes del mundo. Hablábamos de prioridades, ¿no? ¿20 millones en todas partes del mundo o proporcional? No, eso bueno, no lo sé. No, porque me repetí como en todas partes del mundo. No, el déficit. Presumo habría que ver si es sé, proporcional en todas partes del mundo. Pero perdón, yo no lo sé y a lo mejor alguien más acá tampoco lo sabe. Yo le voy a preguntar a nuestro invitado, Ligia. No, decía que es una cuestión de prioridades, sí. Y el comentario que hizo José Luis me llamaba la atención porque se ve que nunca capaz que tuvo que elegir entre darle de comer y mandarlo al niño a gimnasia. Porque a veces uno quiere hacer un esfuerzo y tratar de poner dinero o tratar de solucionar dos problemas, pero no puede porque no tiene dinero y tiene que elegir uno y no hay vuelta. O sea, en lo concreto me parece que es así. Y es este caso. Me parece que por un lado está el tema de los masajes y otra cosa que es más urgente, sería mucho más urgente, como los salarios de los trabajadores o el uniforme. Y cuando hablamos de las empresas públicas, me parece que sí, que puede ser que haya un discurso, muchas veces, no específicamente en este tema, pero siempre hay un discurso que defiende el tema de la privatización porque justamente no funciona la empresa privada, ¿no? Cuando tenemos que saber que las empresas públicas tienen que estar al servicio de los trabajadores, de las personas, y justamente no tienen por qué dar superávit, no tienen por qué tener superávit, sino que tienen que garantizar los derechos de todas las personas. Y pasa muchas veces, y me parece que más que el discurso, tenemos que tener en cuenta las acciones. Cuando un gobierno hace acciones que horadan la salud, la educación, en este caso el correo, terminan llevando a que, bueno, sí, desde diferentes puntos de vista, desde el oficialismo y la oposición se termine privatizando en pos de, bueno, de que funcione mejor. Y me parece que tenemos que ver eso, no solamente el discurso, sino también los hechos y lo que ha pasado en todos estos años, que muchas veces ciertos servicios a la población se ven disminuidos y se terminan privatizando. A ver, para Juan, pregunta, ¿no? Saliendo de la anécdota de esta decisión, de esta licitación y del masaje y demás, entre comprender que una empresa pública, a veces hasta por definición, no va a tener superávit, a tener un porcentaje de déficit, creo que hay matices, ¿no? El déficit no tiene por qué ser un barril sin fondo. El déficit del correo, ¿cómo es? Bueno, evidentemente que hay problemas de gestión que los ha habido y además no hay una contención de parte del propio Estado o de parte del gobierno central. No lo hay. Se ha desprotegido al correo históricamente, como también a otras empresas como AFE. El déficit tiene que ver, sí, con la prestación de ese servicio. La propia ley que estableció el marco regulatorio del servicio postal establece, y pueden buscarlo, después pueden buscar el decreto reglamentario también, que tiene que hacerse un costo de lo que sale prestar lo que se denomina en términos internacionales el SPU, el Servicio Postal Universal. Ese costo está prácticamente pronto y los números dicen que debería ser una cantidad de dinero que es aún un poco por encima de lo que le transfiere el gobierno central al correo, que le dice, esto es un subsidio y yo te doy poco menos que una limosna, porque es una cosa muy rara, ¿no? El propio gobierno, cada vez que uno va a plantear algo, el uniforme o lo que sea que vaya a pedir, le dice, no, ustedes son deficitarios, se apunta con el dedo. Antes éramos deficitarios por las gestiones anteriores, ahora no sé a quién le van a echar la culpa, pero nadie se hace cargo de por qué somos deficitarios. Lo que decimos es ¿Por qué son deficitarios para Bueno, ti? porque lo que un poco le planteaba hoy Alejandro, le planteábamos nosotros. El costo del SPU, entre otras cosas, es altísimo. El dinero que le da hoy el gobierno central a modo de transferencia o de subsidio está por debajo de lo que debería darle, según lo que dice la ley, como transferencia por prestación de servicio postal universal. Y de eso no se habla, eso no se plantea. Entonces, eso es un poco las cosas que nosotros estamos diciendo. Nadie se interesa por el tema del correo, porque históricamente ha sido así y lo vamos a repetir. Los directores que han ido al correo no tenían idea dónde quedaba el correo
Históricamente ha sido así. Han sido premios consuelo y en algunas cosas no se ha cambiado. No hablamos acá de nadie en particular ni de una etapa histórica. Yo hace 23 años casi que soy funcionario de Correo, entonces, y escuchamos los cuentos anteriores. Después nos quejamos cuando salta algún problema como estos en la prensa. Pero nadie se mete y ojalá nos llamen de nuevo para estar acá o en otro programa para hablar de cuestiones estructurales como tienen que ver con la empresa. Sí, está claro. Debieran en realidad sentarse en el Parlamento con alguien, ¿no? Hemos ido a la Comisión de Industria, hemos ido reiteradas veces. ¿Y qué? Te escuchan, no sé si a uno le tocó ir alguna vez a una comisión, te escuchan, no tienes idea de lo que les estás hablando, dicen que citaran al directorio, en alguna vez se lo citan y ahí quedan. Hay versiones taquigráficas de cuando hemos ido, ¿no? Los beneficios del trabajador público, que yo mencionaba antes de la pausa, me gustaría que aclarar algunas cosas que estuvimos conversando, porque quizá también hay un imaginario de que todos los funcionarios públicos tienen determinadas ventajas y no es tan así. No sé, usted tenía algo para decir. Sí, nosotros, por ejemplo, no tenemos lo que antiguamente era DICE, o sea, el seguro por enfermedad, eso no estaba. Nosotros tenemos una parte de nuestro salario que tiene que ver en algunos sectores, que tiene que ver con los incentivos en función de lo que repartimos, ¿no? Lo que repartimos, la ventanillera o lo que sea. Por lo cual, si yo no reparto porque me enfermo, eso lo perdía hasta que el año pasado, a través de un convenio colectivo y de movilización y de conflicto, se logró que eso no se perdiera cuando te enfermás, ¿no? Se perdías el incentivo y tuvo que el sindicato intervenir en eso. No tenemos salario vocacional los funcionarios públicos. Uno da por descontado que todo el mundo lo sabe, pero no tenemos salario vocacional. No andamos llorando en eso, pero digo, es algo que está bueno plantearlo porque hay gente de repente que no lo tiene presente. A ver, y tenemos que cerrar. Digamos, sobre el tema del déficit me parece que, digamos, todos podemos entender, es una cosa racional lo que estamos hablando, sobre las causas del déficit. Habría que recordar que dentro de las causas del déficit también hay problemas dentro del propio Estado. ¿Por qué? Porque las empresas públicas más importantes del país, UTE y Antel, que reparten sus facturas, en una época lo hacían, intentaron hacerlo por el correo y no funcionó la cosa. Está equivocado, la están repartiendo hoy un porcentaje alto. Un porcentaje, no están repartiendo... No porque nosotros no tenemos funcionarios para absorber todo eso, pero quiero decir que cerca del 30% lo distribuye correo. O sea que el 70% de las facturas que reparte el Estado no la reparte seguramente con servicios propios, los propios organismos. Eso era un dato al pasar. Ahora, yo creo que uno puede entender y puede discutir sobre bases racionales el tema del déficit y asumir que sí, que efectivamente el servicio postal universal le genera una carga al Estado. Ahora, lo que no tiene ningún fundamento, lo que no tiene ninguna base racional para discutir, es que se licite un servicio de masajes entre todos los que asisten a la gimnasia laboral. En el contexto actual del correo. Todo se puede discutir y todo yo creo que tiene un fundamento y yo creo que todos estamos abiertos a entenderlo. Ahora, pensar que tiene un fundamento, dar 15 minutos mensuales de masaje como premio a los que fueron a la gimnasia laboral, no tiene ningún sentido. Es una cosa totalmente ridícula, que no resiste el menor análisis. ¿Por qué no se puede discutir de esto? Claro que hay que discutir de esto, porque esto forma parte de la conducción del correo. Las otras cosas que son económicas no las podemos achacar a la dirección del correo porque obviamente no maneja las variables económicas. Ahora, fue la dirección del correo la que decidió sortear entre todos los que van a la gimnasia laboral 15 minutos de masaje por mes. Eso sí tendrían que explicarlo.